Hemos estado hablando de trastorno de ansiedad, un tema donde yo sé que muchas personas están preguntando en este momento por qué se da, qué debemos de hacer cuando nuestros seres queridos están pasando por esta situación, porque sí, me siento identificado por todo lo que han hablado las entre mujeres, pero nosotros no somos las expertas para poder hablar de este tema, pero nosotros ya tenemos a quien sí realmente nos puede hablar de qué es el trastorno de ansiedad. Por eso tenemos con nosotras la licenciada Patricia Mackey para ampliar este tema, para poder también buscarle solución al problema. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, chicas. Qué bueno verlas de nuevo. Igualmente. Pues este es un tema muy interesante, sobre todo porque podemos decir que es la tercera causa de enfermedad psicológica en Honduras, los trastornos de la ansiedad. Los trastornos de la ansiedad son una familia que está compuesta de distintos otros trastornos. La ansiedad es la manifestación física del estrés, cuando yo no puedo solventar el estrés. ¿Y qué es el estrés? Esa demanda de adaptabilidad, esa demanda de ajuste que nos está haciendo el ambiente. Normalmente nosotros sacamos mecanismos de defensa o solventamos las situaciones, nos ajustamos y este estrés rescinde. Pero ¿qué sucede cuando este avanza? Que en vez de eliminarse con la adaptación, comienzo a sudar, comienzo a sentir mariposas en el estómago o sentir el corazón en la garganta, o que no me va a salir la voz, o que el mundo me traga, o que no voy a poder hablar, ¿verdad? O que todo el mundo me vigila y comienzo a sentirme muy mal. Bueno, se convierte esto de una forma prolongada, que cada vez que tenemos una demanda del ambiente, nosotros reaccionamos exageradamente, enfermos, entonces se convierte en un trastorno de la ansiedad. Hablaba también que existe una fobia social. ¿Le tenemos miedo hasta a las personas que nosotros conocemos desde que estamos pequeños? Oh, bueno, la fobia social es más bien ese temor infundado que tenemos de que todo el mundo nos evalúa. Normalmente la fobia social es muy común en el adulto joven. Está en su primer trabajo, tiene sus primeros días de casado, tiene su primer hijo, está bajo el escrutinio de la sociedad. De pronto se para a dar una presentación en su empresa y siente que el mundo se le viene para abajo, ¿verdad? O sea, siente que no puede exponerse a los demás. Una fobia social es ese miedo, pero ese miedo inconmensurable a que yo salga aplazado bajo la visión social de un grupo de personas o en una situación social. Licenciada Mackey, todos tenemos por qué preocuparnos. Vivimos también bombardeados de cosas negativas, a veces con las noticias y todo lo demás. ¿Cuándo ya es algo de preocupación porque tenemos este trastorno de ansiedad? ¿Cuándo ya? O sea, ¿qué tiempo tiene que transcurrir para decir, no, ya realmente esto es de doctor? Bueno, cualquier estrés, cualquier ansiedad que usted sienta, si esto le impide funcionar, ser efectivo en su trabajo, si le disminuye su desempeño, ya es un trastorno. Por ejemplo, usted tenía una paciente que tenía una fobia a volar. Su hijo se estaba graduando en otro país y no podía subirse al avión. Al final no fue a la graduación de su único hijo porque no podía subirse al avión. Porque el pavor que sentía al volar, esa ansiedad que sentía al volar, esa fobia simple o específica que llamamos nosotros, se lo impedía. Ese es lo peor de la ansiedad, que te impide avanzar, que te estanca, que te trunca el funcionamiento y la adaptación. A veces como familia también no cooperamos mucho con las personas que tienen este tipo de trastornos y lo que hacemos es, ay no, relájate, toma agua, sentate y ya estuvo, porque nos puede frustrar cuando les preguntamos, ¿qué te pasa? Y siempre es, no sé, pero vemos la sudoración en las manos, vemos que están inquietos, cómo esa actitud negativa puede afectarle a la persona que está padeciendo el trastorno. Mire, normalmente el que dice no sé tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Mantiene aquel estado de nerviosismo, de inestabilidad, de intranquilidad. No duerme. Pero no sabe por qué. Los otros trastornos sí ellos mismos identifican cuáles son las causas de su temor o las causas de su inestabilidad o qué agente del ambiente o interno le provoca sus reacciones de ansiedad. Las personas no los entienden. Normalmente en casi todas las enfermedades psicológicas la gente no entiende que es una enfermedad como cualquiera, como enfermarse del hígado o tener diabetes, que el páncreas no le da insulina suficiente o en mala calidad. Entonces la gente no entiende que tener síntomas psicológicos es una enfermedad que no se lo inventa, que el paciente realmente está sufriendo, el niño, el adulto, el viejito, sufre por la ansiedad. Él no quiere sentirse nervioso, pero por eso es una enfermedad porque no lo puede evitar. Claro. Escapa de su control. Entonces la gente comienza a recriminar, a decirle, ay, esas son papadas.
Eso se te quita con un par de fajazos. A vos es que de chiquito mucho te consentían. Y comienzan una serie de teorías que ninguna es acertada, más que hay que encontrar el foco de la ansiedad y eliminarlo, que el paciente lo resuelve en terapia. Algunas personas tienen ansiedad por fallas metabólicas, entonces ocupamos el apoyo del psiquiatra. Otros, que es el 80%, por causas en la historia de la vida, entonces se resuelve en terapia y la gente deja de tener ansiedad. Ahora, licenciada, ya que mencionó los fajazos, ¿lo padecen los niños también? ¿Y cuáles son las consecuencias en ellos? Por supuesto. Usted no tiene ni idea la cantidad de niños con una gama diferente de trastornos de la ansiedad, fobias, ansiedad generalizada, ansiedad anticipatoria. Ejemplo, el bloqueo antes de los exámenes. El niño estudia, se sabe todo, la mamá le pregunta, el niño va al examen, la mente en blanco, se pone azulito, empieza palidito, a sudar, le tiemblan las canillitas y de pronto físicamente se enferma. De pronto, ¿qué es lo que hace? Le entrega el examen en blanco a la profesora y sufre y llega llorando y dice que ya no quiere volver a la escuela. Ansiedad anticipatoria. Cuando nosotros decimos me bloqueé, porque hasta a nosotros nos pasa, uno llega a la universidad, va a un examen y uno se bloquea y ve ese papel en blanco, y también en blanco se pone el cerebro de uno en ese momento, es parte de. Es parte de, por ejemplo, si usted está de pronto frente a una multitud y se pone pálido y se le olvidó que era lo que iba a decir, y usted se lo sabe 50,000 veces mejor de lo que lo está haciendo en ese momento, y usted sale después y se recrimina y se aporrea. ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué? Porque la ansiedad se lo tragó en ese instante. En ese momento, un ataque de pánico, un pánico escénico. En ese momento, ¿qué hay que hacer, licenciada Mackey? Respirar profundo. Respirar, mire, la gente dice, respire profundo, pero eso no sirve. Respire orgásmicamente. ¿Cómo? Meta aire por la nariz. Infle la panza cuando mete el aire. Guárdelo 4 segundos. Y lo saca muy, pero muy lentamente por la boca. Una vez que lo ha sacado todo, espera unos cuantitos segundos, vuelve a hacer otra de estas respiraciones. Si nos pasa otros cuantitos segundos, hace 3. Si usted hace 3, oxigenó, hiperventiló su cerebro, inmediatamente tiene relajación orgánica. Y aunque tenga el estímulo detonador del estrés, el 50% de estas respuestas físicas se disminuyen. Si eso nos pasa en público, ¿podríamos perder la pena y decir, tengo en este momento un ataque de ansiedad? Expresarlo como para poder hacer uno el ejercicio le puede ayudar, porque otras veces lo que hacemos es dejar la escena, dejar el escenario, y quedamos como tontos, quedamos como incompetentes y a veces hasta como locos. No, usted viene, usted se siente acá, retírese, haga sus 3. ¿Qué se tarda entre respiraciones? Minutos, pequeños minutos. Y regresa equilibrado, estable, ya preparado, fortalecido, con doble carga de oxígeno para enfrentar cualquier reto. Es una gran gama de problemas que puede presentar un solo individuo, y a veces no sabemos cómo manejarlo. Estábamos hablando como familiares, cuando no cooperamos, no les ayudamos de verdad. Esta persona debe iniciar, una vez que se detectan estos trastornos, debe iniciar rápidamente su tratamiento. Efectivamente, y cada uno es diferente, y tenemos incluso hasta teorías distintas para intervenir cada uno de estos tipos. Por ejemplo, tenemos los trastornos de pánico, con agorafobia, sin agorafobia, o sea, con evitación de acercarnos a los que nos desencadena el estrés, la reacción ansiosa, y lo que no, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, los trastornos de fobia social, de fobia específica. La fobia específica es cuando usted tiene zoofobia, un miedo terrorífico, ¿verdad?, a los animales. Usted tiene agorafobia o fobia a cruzar la calle o a las escaleras eléctricas, infinidad de que solamente tiene una sola fobia, ¿verdad? Tenemos el estrés postraumático, que es lo que nos ocurre cuando hace algún tiempo atrás tuvimos una experiencia muy dura, el inconsciente la bloquea un determinado tiempo y de pronto comienza a salirnos los recuerdos, los flashbacks y otra vez esas reacciones de angustia que vivimos en el momento del trauma. Tenemos el estrés agudo, que es lo que me sucede cuando viene un desgraciado y me acaba de asaltar y me roba el celular, ¿verdad? Yo siento el corazón en el cuello, siento que me voy a morir durante 1 o 2 semanas, pasa alguien y yo me sobresalto, pego brincos, me levanto asustada en la noche, pero 2 o 3 meses después yo no tengo ninguna de estas reacciones, esto ha pasado, pero en el momento que lo sentí era realmente incapacitante, intenso y me hizo sufrir demasiado. Licenciada Mackey, entonces quiere decir que todos pasamos por algún momento de este tipo de estrés, por este tipo de trastorno de ansiedad.
trastornos. Es correcto el estrés. Ajá. No todos desarrollamos trastornos de la ansiedad. Ahora, ya que Diana... Todos tenemos estrés. Sí. ¿Verdad? Así es. Todos. Ahora, ya que Todos. Diana mencionó lo del tratamiento, ¿es solamente un tratamiento psicológico, psiquiátrico o también tiene que ver algún medicamento tomado? Bueno, el 80% de los pacientes en su historia de vida tienen la causa del estrés. Por lo tanto, el primer tratamiento de elección es la psicoterapia. A veces mezclamos psicoterapia y fármacos. Muy rara vez dejamos al paciente solamente con fármacos. Es más la terapia, por ejemplo, las técnicas de relajación, la respiración orgásmica, la visualización creativa, las técnicas de relajación prehipnóticas, todo lo que es el tai chi terapéutico, técnicas psicocorporales, técnicas némicas. Hay un número de técnicas que podemos aplicar en los pacientes que tienen ansiedad desde que son pequeñitos, adolescentes, adultos mayores. ¿Hay personas más susceptibles a esto? O sea, ¿hay personas que ya traen esa predisposición? Qué interesante pregunta. Fíjese que la Universidad de Bristol y la Universidad de Harvard en los Estados Unidos tienen estudios que nos dicen que los embarazos intranquilos producen una mayor cantidad de personas que a la larga desarrollan trastornos de la ansiedad, trastornos por déficit de atención. O sea, de que sí tenemos una predisposición mayor, más no es la causa, claro, ¿verdad? Claro. Pero sí definitivamente no es lo mismo un bebé que estuvo en una barriguita tranquilo, nadando, flotando, feliz de la vida hasta que nace, a alguien que escuchó gritos, reclamos, que la mamá trajo la ansiedad, ¿verdad? Y esa ansiedad la recibió el bebé. Un bebé amado, un bebé rechazado desde el vientre de su madre, todo eso es... Totalmente. Si no vea usted, por ejemplo, los estudios que hay de niños adoptados, que no saben que son adoptados, con un sinnúmero de trastornos, y que han estado rodeados de amor de sus padres desde que los recibieron, pero no recibieron el amor en el vientre materno. Claro. O sea, sí es un factor determinante, y a medida que van avanzando estos estudios, esta etiología se va confirmando una y otra vez en distintas investigaciones. Licenciada McKay, ¿qué consejo le daría usted a las personas que se han sentido identificados con el tema del día de hoy? Primero, si es un trastorno de la ansiedad, usted no lo va a poder solventar solo o sola. Tiene que buscar ayuda profesional. Un tratamiento para la ansiedad no necesariamente es largo, no necesariamente dura años. A veces con un programa corto de 12 sesiones las personas resuelven fobias, bloqueos, pánicos, estrés postraumático, estrés agudo, etcétera, ¿verdad? El estrés postraumático es un poquito más largo de resolver, ¿verdad? Porque es muy intenso, está muy arraigado en el inconsciente de los sujetos, pero la mayoría de los trastornos de la ansiedad tiene tratamiento, y yo le voy a decir que de 10 personas que entran a terapia por trastornos de la ansiedad, 8, 9 son personas que logran la adaptación y aprenden a manejar, a vivir con el estrés y a dejar que no se les desencadene en un trastorno de ansiedad. Bueno, agradecemos su presencia, agradecemos todos esos consejos también que usted nos ha dado y esperamos que les sirva mucho a aquellas personas que nos están viendo, que están pasando por esta situación.